Hola amigos, amigas, estamos aquí una vez más en un nuevo episodio de nuestro podcast donde queremos conversar acerca de libros, teología y otros muebles en la Casa de la Fe. Y en esta ocasión nos acompaña a un hermano, un pastor, un amigo que ya les voy a presentar, pero antes voy a darle la palabra a Carlos para que nos salude, nos cuente cómo está y pueda saludarlos a todos. Carlos. Hola, bien, gracias al Señor, aquí una vez más pudiendo conversar, compartir, dialogar y sacar algunas enseñanzas que nos dejan la literatura que tanto nos bendice. Una vez leí que por ahí a veces los autores dicen, puche, ¿para qué sacar libros con respecto a si puedes leer la Biblia? Sí, está bien, sí, es verdad. Pero a veces lo que hace el escritor, el autor, el teólogo, etcétera, va caminando por la Biblia y se encuentra con algo y dice, oye, esto está muy interesante. Y lo que hace en el fondo no es añadirle a la Biblia o tratar de hacer una trampa, sino que lo que hace es poner una lupa o un microscopio sobre la escritura y poder encontrar un tema y compartirlo. Así que bendecido una vez más por poder compartir contigo y con nuestro invitado. Así es. Y hasta aquí duró el suspenso porque en esta ocasión Daniel no nos pudo acompañar. Así que quiero presentar a quien nos acompaña hoy y que nos va a hablar no de un libro cualquiera, sino que de un libro de su propia autoría. Así que tenemos hoy día el privilegio de compartir este episodio, la bendición de estar con nuestro amigo y pastor y profesor además mío, puedo decirlo, Caleb Fernández, del pastor de la Primera Iglesia Presbiteriana de Valparaíso. Así que Caleb, te doy la palabra para que puedas saludar a quienes nos escuchan. ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un privilegio el poder compartir con amigos. Siempre es una buena excusa. O sea, en verdad cualquier cosa es buena excusa para compartir como amigos. Y particularmente si vamos a hablar de Jesús, si vamos a hablar del Evangelio, mejor todavía. Así es. Y así que nos sentimos privilegiados en compartir la misma fe, la misma sangre de Cristo por nuestras venas. Así que bacán. Muchas gracias por la invitación. Me siento feliz de estar aquí. Amén. Pues gracias a ti por aceptar la invitación y estar hoy día con nosotros. Y vamos a entrar ya de lleno. Como saben, la costumbre aquí es hablar y tener como centro de la conversación un libro. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre Habacuc. Este libro Habacuc, que tiene como bajada de título de la crisis a la esperanza. Tal vez un título, una bajada de título bien contingente, bien útil quizás para estos tiempos que estamos viviendo. Así que bueno, queríamos partir preguntando quizás qué motivó a Caleb el escribir un libro sobre un profeta menor, que si bien es cierto a veces vemos que es lo que menos leemos en ocasiones en nuestra iglesia, y cómo fue el proceso o cómo es la estructura del libro para que vamos conversando un poquito. Bueno, fue una locura esto, ¿no? Porque en realidad uno se... No, yo creo que Carlos dio el punto ahí. Que habla bonito el Carlos. Habla bonito, como que trabajar en una librería. Sí, y porque él es exactamente lo que pasó. Es que yo comencé a predicar Habacuc y me di cuenta que había cosas que me parecían que mucha gente debía saber y no solamente mi iglesia. Y fue poner una lupa efectivamente en cosas de que me llamaban la atención y que seguramente otros autores lo han trabajado mucho mejor y lo han construido mucho mejor que yo. Pero escribir es una suerte de osadía infantil, ¿no? Es una suerte de pensar de que uno puede conquistar el mundo
a través de un libro, y tiene esta ingenuidad que en las manos del Señor se convierte en una bendición poderosa, ¿no? Pero hay que ser un poco osado y no sé si la audiencia me lo permite. Hay que ser un poco estúpido también porque cuando uno escribe, lo que hace es permitir que otras personas te peguen, porque las personas comienzan a opinar sobre tu libro, sobre lo que escribiste, y claro, uno tiene que ser lo suficientemente o valiente o lo suficientemente estúpido para escribir algo para que te peguen finalmente. Una vez un hermano, perdón, sí, dale. Decía, de un hermano librero también, decía de que a veces los libros son como exponer a un hijo. Absolutamente, claro. Es como es tu hijo, pero lo expone y oye, pero peínalo, ¿ah? O claro, ponele otra ropa, yo que tú, y dice más o menos eso, y a veces, claro, la obra al exponerla deja de ser un poco tuya. Claro, absolutamente. Bueno, yo no sabía que producía eso. Yo lo escribí, como decía, con una cierta ingenuidad infantil, ¿no? Voy a escribir un libro, qué bonito. Pero cuando se lanzó y la gente comenzó a leerlo e interesarse, me di cuenta que claro, no era del agrado de algunos, para otros fue de mucha bendición, y al final uno va juntando las rompecabezas y sumando y restando, uno dice, wow, en las manos del Señor esto termina siendo de mucha bendición, y finalmente yo fui el más bendecido por escribir este libro. Todo surge a partir de una serie de mensajes, mi primer serie de mensajes en un libro de la Biblia, en el 2008. Por eso te digo, yo 2008. Yo recién empezaba. Cabro chico, un pollito, ¿cachai? ¿No? Y lo que yo me... Y claro, yo recién comenzaba en el pastorado, entonces escribí, comencé a predicar, y claro, me di cuenta que me gustaba mucho la exégesis y me gustaba mucho la predicación expositiva. Y claro, yo tenía planificado predicar a Habacuc, ustedes entenderán, 3 capítulos de la Biblia, y uno dice, ya lo voy a pasar en 3 domingos, ¿no? Claro, y el primer mensaje fue el primer versículo y concentrado en el nombre de Habacuc. Y entonces dije, wow, esto va a ser increíble. Y claro, estuve un año predicando los 3 capítulos. Y entonces dije, no, esto tiene que ir a más gente, ¿no? Y en ese momento no estaba tan popularizado el tema de YouTube y los mensajes. Ahora ya los mensajes de la presbi de Valpo, de mi iglesia, ya se publican en YouTube, entonces es muy difícil hacer después un escrito de eso, ¿no? Claro. Pero en ese tiempo no era tan popularizado el tema. Entonces dijimos, ya vamos a escribir. La gente de la iglesia me animó. Mi padre, el pastor Osvaldo, me dijo, Caleb, esto es publicable, hay que hacerlo. Y ahí me fueron convenciendo, y parte de mi ingenuidad digo, ya, bueno, vamos a hacerlo. Y así surgió la cosa. Así partió. Sí, interesante. Veía, bueno, como tú mencionabas ya a tu padre, pastor Osvaldo, que él fue quien escribió el prólogo. Y también quería como partir pensando en la primera frase de la introducción, que también me quedó harto dando vueltas. Dice, los tiempos cambian, pero el hombre sigue siendo el mismo. Es prisionero de las mismas ambiciones, esclavo de los mismos descalabros morales y rehén de la misma locura. ¿Qué te lleva a decir de la crisis de la esperanza? ¿Cierto? Quienes hemos leído Habacuc podemos concluir un poco, ¿cierto? Pero ¿por qué quedarse con esa bajada de título? ¿Y por qué presentar los capítulos como están en el libro? Cuéntanos un poco cómo se empieza a desarrollar en sí el libro, que es, como dice ahí el pastor Osvaldo, un comentario, ¿cierto? Un comentario homilético
del libro de Habacuc. Sí, efectivamente, yo cuando me dicen a mí que he escrito un libro, o he escrito varios en realidad, pero cuando me dicen que he escrito un libro, en realidad no es un libro, es un comentario, ¿no? O sea, es darle un género literario a sermones, en realidad, ¿no? Y Habacuc, lo que me fascinó de Habacuc es que Habacuc tenía dos cosas. Una es que estaba viendo la realidad de su pueblo y no entendía a Dios. Sí. Y lo otro es que él interpela a Dios. Lo encuentro fascinante eso. Cuando yo descubrí eso, de que la Biblia me autorizaba a interpelar a Dios, encontré una autorización. Se abrieron las puertas del paraíso. Exacto, es una autorización celestial, maravillosa. Correcto. El poder decirle a Dios, ¿sabes qué? Yo estoy viendo violencia y tú no estás haciendo nada, ¿cachai? O estar en ese conflicto, por eso Habacuc significa abrazo, y no el abrazo cariñoso, sino el abrazo como de esa pelea sumo, de ese deporte japonés que se agarran y es un abrazo emocional, ¿no? Un abrazo muy emocional. De lucha. De lucha, exactamente. Entonces cuando Habacuc le dice, yo quiero que tú hagas algo, y Dios le manda a los caldeos, ¿cachai? O le manda a los enemigos. Entonces, y Habacuc dice, muy interesante. ¿Qué te pasa? Le dice a Dios, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Dónde está la cámara indiscreta? Exactamente, como en el versículo 12 del capítulo 1 dice, pero si tú dijiste que no vamos a morir, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿No? Sí. Entonces, me parece que esa crisis del profeta, y mucho más, pero esa crisis del profeta, de su propia espiritualidad, confrontado con su teología bastante pacata, doméstica, localista, parroquial, confrontado con la soberanía de Dios, con esta visión universal de Dios, le genera una profunda crisis, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra con Dios, ahí uno se da cuenta lo pequeño que es, lo complejo que uno es, y se da cuenta de quién es Dios, y paradójicamente lo simple que es Dios. Porque Dios no se arruga en su voluntad. No. Dios no complicó nada aquí. Dios estaba haciendo lo que él tenía absolutamente planeado en la eternidad. Dios no está complicado aquí. El que está complicado es Habacuc, como nosotros nos complicamos cuando Dios muestra su voluntad en nuestra vida, ¿no? Me parece que esa es la crisis, ver violencia, un Dios supuestamente ausente, pelearme con Dios, pelearme con mi teología, pelearme con la soberanía de Dios, y finalmente encontrarme en el capítulo 2, dice, bueno, entonces voy a esperar, dice, no, voy a esperar a ver cómo se desarrolla la historia. Me rindo. Entonces, ¿por qué esa bajada? Porque es justamente, no es de la crisis a la victoria, porque ese era el camino más fácil de esta cultura evangélica que está contaminada por esta obsesión por lo hollywoodense, ¿no? De que todo tiene que terminar con... Hubieras vendido más libros. No, pero de verdad, pues, sí. Yo no fui asesorado, hermano. Sí, eso no fue lo que pasó. Yo me dejé llevar por el texto bíblico en vez de dejarme llevar por el marketing. Si ese es mi por Hollywood. Exactamente. Porque hubiera salido con un escudo en la portada. Exactamente. Porque Capitán Caleb. Claro, esto es así con la verdad que lo que yo descubrí ahí es que Habacuc no termina con una respuesta del Señor. Habacuc termina con una declaración de esperanza del profeta, sin respuesta de Dios. Sí. ¿Cachai o no? Porque él después de pelear con Dios, después de que Dios le habla, después de que él canta, él dice, ok, aunque la higuera no florezca ni en la vid haya fruto, pero al final les voy a decir por qué ese texto no es mi favorito. Pero él termina con esta declaración de fe, de confianza. Sí, Señor,
aunque tú ¿Quiere embarrar? aunque tú nunca más me bendigas, tú continuarás siendo el Dios de mi salvación. O sea, si eso no es una espiritualidad saludable, o sea, si esa no es una espiritualidad cristiana, que es la misma espiritualidad del apóstol Pablo, ¿no? Yo sé vivir en abundancia, yo sé vivir en escasez, todo lo puedo soportar en Cristo que me fortalece. Esa es la espiritualidad bíblica, ¿no? Ya sea que vivamos, ya sea que muramos. Claro, es yo creo en ti sin garantías, sin evidencias y aún sin bendiciones. Porque la bendición más importante y única que yo necesito, que es la salvación, tú ya me la diste. El resto es bono. Absolutamente, un poco lo que los amigos de Daniel también le dijeron al rey ahí en Babilonia. Dios puede salvarnos, pero si no nos salva, no importa. No vamos a doblar nuestra rodilla ante otra cosa. Uf. Cierto. Qué buena, qué buena. Hay títulos. Es para quedarse mirando un poco ¿cómo se llama esto? El horizonte y pensar un poquito. Perdón, Franco, no sé si ibas a tener una pregunta. No, dale. Ya que quería tirar una. ¿Crees tú que en cierta medida también el trato que hay ahí entre que ya nos dialogabas, Habacuc, Dios, el problema, la respuesta inverosímil que Dios da según nuestros calibres, ¿crees que en cierta medida se puede aplicar en la contingencia que estamos sufriendo hoy? Que en Habacuc yo puedo encontrar un titular pero celestial de los diarios, no de acá, que me dicen de que una modelo encontró un palito y hizo una bonita lámpara. ¡Ay, qué esperanza más grande me da este titular! Sino un titular que me pueda responder a mi espiritualidad en el hoy. ¿Sabes que Ediciones Puma dio en el clavo en poner gratis este libro? Cuando ellos me pidieron autorización y yo les dije que ese libro es el libro que tiene que estar. No mi libro, el libro de Habacuc. El libro de Habacuc es tal vez uno de los libros para este tiempo. O sea, es no entender por qué Dios está haciendo lo que está haciendo, lo primero. Es darnos cuenta que la forma en la que nosotros teníamos configurada la iglesia, ya está, no la podemos seguir haciendo funcionar a nuestra pinta. Correcto. Tiene que ser a la pinta de Dios. Y la misión en relación a nuestra teología ha cambiado. Entonces, es en este momento donde muchos pastores y líderes estamos peleando con Dios. Estamos luchando con Dios, decir, Señor, dame una luz. Dame una luz. Una pista, por favor. Porque, con vos iban, con vos venían. Claro, estamos peleando, porque ¿cómo pastorear su rebaño si estamos un poco a ciegas? No vemos el pastor que me quiera desmentir esto, yo lo reto. O sea, nadie a duelo. Nadie podría decir, ya hermanos, en diciembre el Señor declara la victoria sobre este virus. No se puede. O sea, lo que el Señor espera al final de esta jornada, de esta pandemia, es que nosotros hayamos crecido espiritualmente como iglesia y decirle, Señor, aún con la pandemia, aún cuando nuestras iglesias se hayan desconfigurado, tú continuarás siendo el Dios de nuestra salvación, ¿no? Y ahí les tiro algo que me parece que es siempre olvidado. Es el último versículo, el 19. El último versículo es tal vez es para tapa de las últimas noticias. Porque cuando él le dice, Señor, tú eres nuestra fortaleza, y le dice, y haces mis pies como de ciervas, y en las alturas me haces andar. Y a mí me gusta mucho esa idea. ¿Por qué? Porque la característica de las ciervas es correr en la oscuridad y correr en las altas alturas de las montañas.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? En medio de la oscuridad, tú corre. O sea, lo que está diciendo es eso. En medio de la oscuridad, tú sigue corriendo. Y el Señor es tu fortaleza. Entonces, no necesitamos nosotros claridad para seguir avanzando. Lo que nosotros necesitamos es esperanza. Entonces, si hay algo que Habacuc me convoca, me desafía, me interpela, es ¿dónde están tus esperanzas? ¿En tus estrategias? ¿En tus programas? ¿En tus actividades? No, tu esperanza está en el Señor. Continúa corriendo en medio de la oscuridad, porque el Señor es tu fortaleza. Y yo creo que Habacuc tiene ese mensaje, y ese es mi versículo favorito de Habacuc. Ese último versículo a mí me mata. Cuando yo estoy confundido, yo sigo corriendo, como las ciervas, ¿no? Entonces yo escucho, estoy afligido en medio de la oscuridad. Yo escucho el tuc, 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 tuc. Es como correr en medio de las... Es cuando hay silencio. ¿A quién tenemos que escuchar? Tenemos que escuchar los pasos y las corridas de los cristianos que siguen corriendo cuando el mundo está paralizado, ¿no? Entonces, el mundo se paralizó, pero la gran comisión todavía es posible. Sí. Pero estamos ahí. Como, ¿qué hacemos? ¿no? A la parece que se termine la pandemia. Sí. Claro. Mientras hablaba eso de la oscuridad y de la confianza, me acordaba también del Salmo 23. En valle de sombra de muerte no temeré, porque tú eres quien me guía. Claro. Ahí uno va diciendo hoy como que el Señor ordenó todo y armoniza la palabra. Pero sí, es cierto. Sí. Pareciera que nos gusta tener el control. Y no nos acordamos que en realidad no tenemos que tener el control nosotros, sino que descansar en el control que tiene Dios. Me gustó mucho eso del tema de la crisis teológica, digamos, de nuestros conceptos que hemos afirmado y que nos gustan porque están ahí y siempre están formaditos y tenemos un control finalmente sobre ellos. Pero en este periodo, en estos tiempos o en los tiempos que vivió Habacuc, donde se prueba si nuestra fe está en el concepto o en el Dios que nos da la revelación en la Escritura. Y me gustó mucho eso. ¿Sabes qué? Con respecto a eso, la crisis del profeta en el capítulo 1 es ese. Es la misma crisis que muchos de nosotros hemos tenido. Tal vez algunos de los que nos están escuchando tienen esa misma crisis. ¿A quién estamos adorando y en quién estamos creyendo? ¿Estamos creyendo en una idea de Dios o estamos creyendo en Dios? Nuestras teologías regularmente tienden a empaquetar a Dios, sí, ¿no? En una idea de Dios. Entonces ese es un peligro porque eso es una idolatría. Correcto. A veces nosotros armamos una imagen de Dios que no es la bíblica. Y ese fue el problema de Habacuc, que no le encajaba la idea de Dios que él tenía con lo que Dios estaba haciendo en la historia. A muchos les debe estar pasando eso, como déjame incluirme. A muchos nos está pasando eso, ¿no? Como que no coincide esta idea que tenemos de Dios con lo que Él está haciendo en la historia ahora. Creo que ahí es donde entran en crisis nuestras teologías, ¿no? Que pueden ser muy, muy fuertes y muy armaditas y muy lógicas, pero como yo pongo, si no mal recuerdo, en el último capítulo es cuando nuestra fe deja de ser predecible. Y en el desarrollo es cuando nuestra fe deja de ser lógica, ¿no? Porque Dios está fuera de toda lógica. Por encima. Interesante. Absolutamente. Genial. Carlos, ¿alguna otra pregunta? Sí, estaba viendo también con respecto, dice la respuesta esperada del cielo en el capítulo, creo que es como el 4, pero no tiene el número 1, 2, 3, 4, 5, dice desde la página 61. ¿Ya? Dice la respuesta esperada del cielo.
¿De qué habla más o menos ese capítulo? No sé si te acuerdas. fue publicado en el 2010. Dame un segundo. Por favor. Dame un segundo. Dice, no, sí, yo me acordé. Este capítulo es genial porque es un capítulo muy cristocéntrico. Y hay que verlo desde ese punto de vista. A mí me gustó porque da la idea de un atalaya que está esperando la respuesta del Señor, porque el texto dice efectivamente, ¿no? Yo estaré ahí esperando la respuesta del Señor. Y parte con eso. ¿Cómo? Parte con eso. Exactamente, parte con eso. Y ahí entra al versículo 2 cuando Dios le da la visión. Y la visión es genial. La visión es, en un monte van a haber tablas. Y en esas tablas dice, tiene que decir, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. O sea, yo lo encuentro, qué mejor imagen del Gólgota. Correcto. Y la cruz del Calvario. Así es. Es impresionante eso. Cuando yo lo descubrí dije, qué maravilloso. Estaba esperando y de pronto el Señor le dice, es que es en un monte, es que son con tablas, y aquí el que se salva es el justo. Y después viene todos los ayes, ¿no? Los 5 ayes, después del capítulo, del versículo 6 en adelante. Pero esa parte es donde nos confronta con nuestra percepción del Mesías en medio de la historia, ¿no? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? El justo aquí no va a vivir por su propia justicia, claro, por su propia conducta, por sus propias fuerzas. El justo aquí va a vivir por su fe. Entonces ahí el apóstol Pablo agarra esa frase maravillosa y la convierte en una frase central en Romanos. Y Lutero toma esta frase y la convierte en la frase principal de la Reforma. Entonces al final tenemos en esta frase la construcción teológica de una cristología, ¿no? Entonces me parece interesante. Y lo que me pareció más interesante todavía, pero eso ya es como un regalo para los que les gusta la exégesis, ¿no? Que el texto de la segunda parte del versículo 2 es un texto oscuro, es un texto ¿qué significa eso? Que hay un apax legomena, que es palabras que aparecen solo ahí en la escritura. Una única vez. Entonces, no tienen mayor referencia, no hay un otro lugar en la escritura para interpretar ese texto. Por eso, las varias versiones de la Biblia lo interpretan de manera distinta. La Reina Valera lo interpreta como yo lo pongo en el libro, la NTV lo interpreta de otra manera y así. Y es interesante porque los traductores lo interpretan según su propio interés misiológico. Entonces, el del 60 dice para que corra el que leyera en ella, ¿no? Entonces yo veo la cruz, entonces yo corro porque yo tomo una decisión hacia allá, ¿no? La NTV o la NBI, no estoy muy seguro, dice para que se lea de corrido. Eso quiere decir de que la cruz del Calvario es evidente en la historia. Nadie puede decir, a mí no me avisaron, ¿no? Y después, no sé si es la NBI o la NTV, dice para que el mensaje pueda ser llevado con rapidez o con el mensajero, algo así, dice el texto. Que lógicamente el interés del traductor es una interpretación misionera, ¿no? Claro. Entonces, me parece interesante cómo ese texto se presta para muchas interpretaciones, ¿no? Yo elegí la mía, que me pareció que era que la cruz es evidente en la historia, ¿no? Sí, en la NTV, ¿ya? Claro, dice
escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevar a otros el mensaje sin Ahí error. está. Claro, exactamente. Ahí está. Mira qué lindo, pues Claro. lindo, súper lindo. Y la Valera dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. En ella, sí. Interesante, sí, se da a entender más la NTV. Sí, es muy interesante porque, ojo, pero son decisiones exegéticas, interpretativas Sí. y conservadoras. Correcto. O sea, Sí. estamos hablando en un ambiente ortodoxo. Sí. Nadie duda que el texto es inspirado, pero aún Sí, aún nos permitimos, como conservadores y como ortodoxos, nos permitimos Tener matices. no estar de acuerdo Correcto. en ese texto, ¿no? Me parece, Sí. me La parece NBI dice- importante eso. Sí. sí, la NBI es la que dice para que pueda leerse de corrido. Sí. Esa es la NBI que, dice- esa es la que me gusta a mí por un tema histórico, por un tema de qué es lo que representa Cristo en la historia. Claro. No, pero eso, me parece interesante Bueno. ese capítulo, no sé cuántos sermones me detuve ahí o en eso, porque este libro es un resumen, obviamente, ¿no? Pero fue muy, Qué bueno. muy interesante descubrir todo eso. Sí, gracias por la pregunta. Buenísimo. Bueno, hay títulos que vamos a dejar ahí para que los hermanos, ya que pueden acceder al libro gracias a que la editorial lo disponibilizó gratuitamente, que son al menos llamativos. Por ejemplo, los sarcasmos de Dios. Sí, los sarcasmos de Dios son increíbles. Los ayes. ¿Cierto? O ese mismo que decías tú de cuando nuestra fe deja de ser predecible. Es que ya por los títulos dan ganas de ir a ver de qué se de trata, verlo. ¿cierto? Lo que el viento no se llevó. Lo que el viento no se llevó. Es el poema que escribe él del versículo 3 hasta el 15 del capítulo 3. Del 3. Donde él hace una declaración poética de la historia de la redención, de los actos poderosos en la historia de la redención. No, es maravilloso. Entonces, por eso es lo que el viento no se llevó, porque estaba muy patente y latente en la espiritualidad de Habacuc. Entonces me parece como interesante esto también. Buenísimo. Pucha, me han hecho recordar con mucha nostalgia y tengo ganas de predicar De nuevo, otra vez. Genial, 2.0. genial. Qué buena. No, muy bueno. Qué buena. Qué bueno. Caleb, no voy a hacer la crueldad de preguntarte cuál es tu capítulo favorito. No debe hacerse eso. Pero sí, me gustaría que, a ver, así haciendo memoria, ¿qué cosas tú pudiste tomar en ese tiempo o ahora te gustaría como retomar y destacar en este momento, quizás que pudiera servirnos y servirle a quienes nos están escuchando respecto del libro de Habacuc, respecto de cómo ya vimos muchas cosas de partida que la misma revelación de Cristo se nos da, ¿cierto? En medio de este ambiente un poco extraño y desesperanzador, ¿cierto? Pero qué cosas pudieras destacar así en este proceso de predicar en la iglesia y de ir conformando el libro también para que fuera publicado. Yo creo que hacemos teología desde la experiencia. Uh-huh. Y me parece que hacer teología desde los libros creo que es un camino sin un retorno hacia la humildad. Me parece que la teología se tiene que hacer desde la experiencia y la predicación con mayor razón tiene que ser una teología efectivamente experiencial. Uh-huh. Yo escribí este libro en medio de una situación familiar de enfermedad súper compleja de mi esposa. Y este libro me ayudó a afirmarme en mi relación con el Señor. Yo dejé de pedirle a Él y terminé declarando con esperanza, ¿no? Si tú me dices qué es lo que me llevó a predicar a Habacuc, fue mi experiencia con el Señor.
yo estaba en crisis con el Señor y yo salí de esa crisis con esperanza. Yo no salí de esa crisis con victoria. La victoria la tuvo Cristo en la cruz, ¿no? Esta idea de tener pequeñas victorias para nosotros, ¿cachai? Como, no, o sea, si es que viene una victoria es un bono del Señor en realidad. Lo que Él ya nos dio es la gran victoria de la cruz, ¿no? Todo lo demás es esperanza, ¿cachai? Y este libro, esta predicación fue todo una experiencia con el Señor, una lucha con el Señor, una interpelación constante al Señor, el Señor una ministración constante a mi corazón, a mi mente. Creo que por eso el libro salió como salió también. No hacer teología por hacer teología desde la articulación teológica solamente, sino desde la articulación espiritual, ¿no? de una relación con Dios. A mí me parece que hacer teología tiene que ser válido solamente desde ese enfoque. Se escriba lo que se escriba. O sea, si hay una persona que escribe sobre misiones, pucha, yo no me atrevo a escribir sobre misiones. O sea, no, los compadres los compadres, los pastores, los hermanos, que los hermanos, queridos, amados, y que van a plantar iglesias, por ejemplo, que van a hacer misiones en China, o sea, en China comunista, no sé. Yo lo encuentro así, los encuentro héroes al tipo, los encuentro así como inimaginable en mi vida. Entonces yo no osaría hacer un libro solo porque cache un poco de misiología, hacer un libro sobre misiones. Pero sí puedo hacer un libro sobre mi tarea pastoral y mi experiencia con el Señor desde lo personal y desde lo familiar. Entonces creo que quien escribe tiene que poner un poco de su corazón ahí. Si no, no sé. Es un camino sin retorno hacia la humildad, me parece. Entonces, yo me sentí privilegiado. Yo creo que más que escribir el libro, más que escoger el texto, yo creo que el Señor me lo regaló para ser una bendición para mi vida. Y si es de bendición para uno más, bacán. Dios sea glorificado por eso. Amén. Excelente. Bien, pues vamos a ir cerrando el episodio. Contentos de nuevo. Oye, se me hizo cortito esto. A mí también. Y también de eso se trata, porque lo que buscamos es provocar para que la gente ya sea lo compre en físico, en librerías, o claro, también lo descargue. Amén. Lo descargue gratuitamente. ¿Te acuerdas, Caleb? Una infidencia solamente para los hermanos que nos escuchan. ¿Te acuerdas cuando justo tú estabas en la librería y llegó una chica y compró tu libro y tú se lo firmaste? ¿Te acordáis? No me acuerdo, ¿en serio? En Valpo, sí. Que yo te dije, Caleb, pastor, sí. Y yo te dije, ¿usted sabe qué cosa? Y yo te mostré el libro y la niña te quedó mirando y tú dijiste, pero es un honor, y se lo firmaste. Y la chica, ¿sabes qué? Sí, la chica saltó en una pata, la niña, porque justo estaba ahí tú, pero tú estabas en Valpo, ¿no? Que hay una muralla en el medio, en la CLC de Valpo. Entonces tú estabas en el otro lado. En el otro y lado. Ella me pidió en el otro lado, en el lado que queda adentro. Entonces ella entró y me preguntó precisamente por tu libro. Y yo dije, esta cuestión ya no puede ser más del cielo. Y era justo ese. ¿Sabes qué? Esos son regalos del Señor. Momentos mágicos. Momentos lindos, pero lindos más para mí, yo creo, porque es una cuestión muy, muy, muy hermosa. Yo no me quedo con el momento, yo me olvido de esas cosas, pero sí esos momentos me animan mi corazón. Una vez me pasó, este es genial. O sea, no sé si hay que cortar esta cuestión. No, lo cortan después y lo editan después. Sí, ¿no? Pues no hay problema. Pero una vez yo fui a entregar una encomienda de mi señora que le iba a mandar a Valdivia, no sé a dónde. Y fui a estos lugares donde mandan encomienda para no pasar el dato gratis. Gratis, claro. Entonces entré, yo con mi paquete, porque chayo, ¿no? Ahí cargado, y cargado, así, voy con mi paquete y lo pongo y el tipo me queda mirando.
Y yo lo quedo mirando a él, y él me sigue mirando, así como con la boca abierta. Y yo le dije, y yo miraba para atrás, cachando, me decía, ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? Y me dice, no, y lo peor fue esto, que me dice, es usted. Y yo le digo, bueno, sí, soy yo. Pues yo no cachaba para dónde iba la cuestión. Entonces me decía, digo, y de pronto él saca del mostrador, saca el libro, ¿cachai? No puede ser. Y me dice, Pastor Caleb, estoy leyendo su libro y no puedo creer que usted... yo quedé loco. Dije, porque qué mundo pequeño, o sea, no puede ser, no era un contexto de iglesia, no era un contexto de una librería, yo le decía, pucha, compadre, que el Señor te bendiga, qué bueno. Y me dice, pastor, me dijo, no, y ahora estamos leyendo también a Geo, y no, estaba bueno. Son regalos del Señor que yo encuentro, qué lindo haber bendecido a ese, ¿no? A esa persona, a ese hermano, ¿no? No, eso es uno de los regalos, bueno, es uno de los privilegios del pastorado también, ¿no? Hay otros sinsabores, pero no es el caso de la entrevista, ¿no? Pero vendrá alguna de ese pero en esta es un privilegio, son regalos del Señor. Sí. Gracias sobre gracias. Gracias sobre absolutamente. Gracias sobre gracias. Bien, pues, entonces vamos ahora a seguir cerrando. No sé si Caleb quieres dar unas palabras para despedirte, cerrar, invitar a los hermanos a leer, pero como decías tú, a vivir nuestras experiencias con Dios. Absolutamente. Muchísimas gracias por la invitación, la pasé genial, no sé cuánto tiempo vamos, pero la verdad que la pasé increíble. Si usted está hasta este momento en el podcast, es porque usted va a leer el libro, sí. ¿No? O sea, ya está metido ya. Si usted se fue, ya no me está escuchando, y que el Señor lo rebendiga y lo prospere mucho. Pero si usted está hasta acá, ya porque ya lo va a leer. Como bien dice Carlos, no hay cosa más linda que leerlo desde el papel. ¿No? En papel. Entonces, gracias Puma por... Sí, gracias Puma por descargarlo, pero quien quiere en papel, ahí puede ir a CLC y pedirlo, ahí está listo para entregarlo. Pero gracias por la invitación, y como bien dice Franco, la lectura es para vivirla, ¿no? Si no se vive, pucha, es un camino sin retorno hacia la humildad, como siempre digo yo. Así que el Señor les bendiga, muchas gracias. Espero que no sea la última. Amén, también esperamos lo mismo. Carlos, ¿quieres despedirte, dar algún saludo? Sí, muchas gracias, Pastor. También fue muy entretenido, como siempre, todos los hermanos con los que nos podemos contactar también es una bendición para nosotros, así que dejar invitado a todos los que quieran también, como decimos, dejar algún saludo, los publicamos también, a veces nos dejan mensaje en audio y a veces los enganchamos junto con los podcasts y pueden mandar sus saludos, su apreciación, así que gracias, Pastor. Buena. Y gracias. Ahí Franco se va a estar despidiendo también. Sí. Bueno, también hay que extender la gratitud, así como Caleb, por aceptar la invitación y por compartir este tiempo de bendición. De verdad que es para nosotros un agrado, y terminamos sumamente bendecidos con poder tener este tipo de conversaciones. Así que invitamos ya nuevamente a quienes nos están escuchando a que puedan seguir leyendo y no quedarse solo en la lectura, sino que reflexionar y vivir. Como decíamos, en estos tiempos es importante que se desafíen nuestros conceptos y que encontremos siempre nuestra esperanza en Dios. Así que eso, amigos, nos vemos en otra ocasión. En realidad nos escuchamos en otra ocasión. Hasta pronto.